Muy buenas tardes a todos. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la presentación de estudio ¿Sabes cómo evitar la corrupción al momento de denunciar un delito? Impunidad y corrupción en las procuradurías y fiscalías. En este momento me voy a permitir presentar al panel. Les pido por favor recibámoslo con un aplauso al final de presentar a cada uno de ellos. Nos acompaña Irene Tello Arista, maestra en Relaciones Internacionales por la New York University, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente directora ejecutiva de Impunidad Cero. Moisés Bernstein, maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados. Actualmente es coordinador de proyectos de Impunidad Cero. Adriana Gueaves Muñoz, abogada del ITAM, maestra en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado en Benjamin Cardoso School of Law. Actualmente cofundadora de TOJI, Estrategias contra la Impunidad. Estefanía Medina Rubalcaba, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es cofundadora de TOJI, Estrategias contra la Impunidad. Recibámoslos con un aplauso, por favor. En este momento le cedo el uso de la palabra a Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación y por estar aquí. Igual se preguntarán por qué yo soy, creo que la única abogada, tal vez y mi primo que estamos aquí, que no es abogada en este salón. Les voy a contar un poquito por qué estoy aquí y por qué hicimos este material. En Impunidad Cero estudiamos casos de impunidad en el país. Yo antes trabajaba en Transparencia Mexicana, el capítulo mexicano de Transparency International, y lo que nos dimos cuenta al estudiar la corrupción es que si no nos metíamos a ver el problema de impunidad, muy difícilmente íbamos a poder abocarnos al tema de corrupción. Entonces empezamos Impunidad Cero con la tarea de intentar explicarle a la gente qué es la impunidad. Desgraciadamente vivimos en un país en que la impunidad es casi pan de todos los días. Sin embargo, la gente no sabe lo que es la impunidad, claramente, ¿no? De hecho, yo cuando empezaba a hablar del proyecto, la gente me decía, ¿pero qué vas a ver? ¿Casos de corrupción? Y lo que nosotros hemos visto constantemente es que la gente confunde los fenómenos de la impunidad y la corrupción. Entonces nos pusimos a enfocarnos más allá a temáticas de impunidad. Entonces, desgraciadamente, nos tuvimos que meter a ver cómo estaba funcionando el sistema penal, y lo que nos dimos cuenta es que, según nuestra interpretación, las procuradurías y fiscalías del país son el cuello de botella del sistema penal en este país. Entonces lo que hicimos fue, y lo que venimos haciendo año con año, es un diagnóstico de cómo están las 32 procuradurías y fiscalías de todos los estados. Lo que les estamos diciendo, que es lo que nosotros llamamos el ranking de procuradurías y fiscalías, es medir 8 variables. 3 de cómo están respecto a sus estructuras, 2 cómo están respecto a su desempeño, más bien a su operación, y 3 respecto a sus resultados. Y lo que nos sirve mucho de este ranking es que un poco pone la discusión respecto a qué es lo que está pasando en la Procuración de Justicia en el país. Yo creo que mucha gente desgraciadamente no sabe cuál es la labor de los ministerios públicos, de los fiscales, de los procuradores, y lo que hacemos con estas 8 variables es poner un poquito el dedo en qué es lo que se tiene que ver, ¿no? Medimos cosas como cuál es el tiempo promedio que tarda para denunciar un delito, cuánta confianza reporta la ciudadanía en los ministerios públicos, cuántos casos se llevaban con el sistema tradicional y con el sistema actual, cómo están funcionando los sistemas de la justicia alternativa en cada uno de los estados, y realmente están aprovechando como todo lo que ofrece el sistema de justicia penal para acabar con la impunidad. También medimos cuántos casos o condenas de menos de 3 años llevan por estado, ¿no? Que para nosotros es un indicador muy importante, porque nos está diciendo qué tantos de los recursos del sistema penal están destinando para perseguir delitos que se podrían considerar menores, ¿no? Y qué tantos están abocando a perseguir delitos que nos afectan a todos los mexicanos. También medimos cómo está la impunidad en homicidio doloso, que eso es uno de los indicadores que más nos entristece y que más afecta a la ciudadanía. Y entonces, haciendo esta medición, lo que nos dimos cuenta es que había un gran problema respecto al funcionamiento, y un tema que también no se estaba viendo mucho, que tiene que ver cómo están las responsabilidades de la gente que trabaja en procuradurías y fiscalías. Sabemos que muchos de ustedes están estudiando aquí para trabajar en una procuraduría y fiscalía, y por lo mismo sí creemos que es un tema que les compete de lleno a ustedes, por 2 razones. Uno, porque tal y como les van a presentar mis compañeras, lo que hemos descubierto es que el sistema de responsabilidades administrativas para los propios funcionarios que laboran en una procuraduría o fiscalía a veces es utilizado más como un mecanismo de coerción política o de castigo político, que más que un mecanismo de sanción de conductas irregulares. Y otra cosa tiene que ver con que los propios ministerios públicos que trabajan en estas instituciones
muchas veces acaban replicando prácticas que en el fondo todos reconocemos como irregulares. Sí creemos que a ustedes, sabiendo qué es lo que la ciudadanía afecta o percibe como más de conducta irregular y sabiendo qué van a poder hacer ustedes ante estos mecanismos, estamos ofreciendo una gran información. Entonces les voy a explicar un poco lo que hicimos con este estudio. El estudio se compone de dos cosas muy importantes. Una tenía que ver con una parte más académica y de política pública, en las que mis compañeras se dedicaron a analizar cómo estaba la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cómo funcionaban ciertas leyes orgánicas y reglamentos de ciertas fiscalías y procuradurías en los estados. Lo que nos dimos cuenta es que hay un desfase. Entonces lo que pasa es que dependiendo mucho del estado varía, si es una falta que se puede considerar administrativa, si es un delito, luego acaban ya sea la visitaduría o el órgano interno de control analizando el mismo caso pero de forma separada. Entonces lo que nos estamos poniendo a la tarea es eso, que era por un lado ver la parte de qué es lo que estaba pasando en política pública, cómo se puede mejorar para que ese sistema esté más robusto, y otro que sí era completamente para la ciudadanía, porque retomando el inicio de mi conversación de que yo no soy abogada, la verdad es que sí nos parece realmente descabellado que uno pareciera que necesita una maestría en derecho penal para interponer una denuncia, y eso no debe ser el caso. No solamente por el lenguaje que a veces utilizan ustedes, sino porque no hay una idea clara de ante qué autoridad acudir, qué proceso se tiene que seguir, qué es legal y qué no es legal. Y entonces ahí nos dimos a la tarea de identificar 15 puntos críticos en los que creemos que desgraciadamente se pueden presentar la mayor cantidad de prácticas y irregularidades para que la gente sepa cuáles son sus derechos al momento de levantar una denuncia. Entonces estos son como los dos trabajos que presentamos y que ahorita les voy a dar la palabra tanto a mi compañera Estefanía como a Diana para que ellos presenten de una manera mucho más rigurosa lo que contienen los hallazgos de estos dos trabajos. Me permito cederle el uso de la palabra a Diana Gaps Muñoz, por favor, cofundadora de Tojil, Estrategia contra la Impunidad. Adelante. Pues buenas tardes. A ver, nos llevamos desde 2008 oyendo que entró en vigor el sistema acusatorio y realmente ya reiteradas veces hemos visto que los resultados no han sido los esperados. La percepción de la impunidad sigue aumentando y pues en realidad no ha habido como un acceso a la justicia que se nos vendió y que fue la que estuvimos esperando. Este estudio que hicimos mucho se enfoca en por qué justamente en el cuello de botella, como bien mencionó Irene, se quedaba como más bien la percepción, se quedaba como que la Procuraduría no estaba haciendo su investigación correctamente, había actos irregulares, incluso de omisión por parte del MP, de no investigar correctamente, de no judicializar los casos en otros puntos, y un tema de corrupción. Nos dimos cuenta que el tema de corrupción era transversal y era lo que estaba afectando el acceso a la justicia de todo el mundo. Esto resultó en que uno de los mayores problemas que nos dimos cuenta es que no existía ni un sistema de evaluación, ni un sistema de medición de los índices, de cómo estaba funcionando el sistema acusatorio, que nos diera un panorama y de esta forma poder evaluar el desempeño de las fiscalías especializadas y de los ministerios públicos. A esto el estudio empieza a profundizar y dice, ¿cómo es posible si todos sabemos que existe corrupción en los ministerios públicos? No tenemos datos duros que nos digan en esta fiscalía, en estos delitos o en estos puntos del proceso penal hay un problema de corrupción. Y nos dimos cuenta que es un delito que en realidad es silencioso. ¿Por qué es silencioso? Porque si el Ministerio Público, cuando tú llegas a presentar tu denuncia, te dice que le des una cierta cantidad, 300 pesos, para así llevar un proceso penal o para darte tus copias, tú como usuario, aunque no quieras, lo que te interesa en ese momento es que tu caso avance. En ese momento tú no vas a ir a denunciar porque te estás peleando con la persona que va a investigar tu caso. Entonces el gran problema es que no tenemos un indicador directo de dónde están esos espacios de corrupción, aunque todos en la práctica, litigantes, los propios usuarios, víctimas, los imputados y los propios ministerios, sepamos en qué lugares en específico del proceso penal los MPs tienen como un espacio de impunidad en la cual cometen actos de corrupción pero nadie los está sancionando, porque los propios usuarios que caen se vuelven un poco parte del problema en el momento de aceptar y dar el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Nos dimos cuenta que no existían mecanismos claros, un control interno de dónde estos usuarios podrían ir a presentar en su momento una denuncia por estas irregularidades, y mucho de eso se debía a un desconocimiento.
un desconocimiento, como mencionó Irene, de los derechos, hasta dónde sí es corrupción y hasta dónde es parte del proceso, y segundo, un desconocimiento de a dónde tengo que ir a presentar una denuncia. Esto que hizo el Ministerio Público es una falta administrativa o un delito. O sea, realmente no se llegaba a deslumbrar. Y el tercer impedimento enorme es que hicimos la tarea de revisar en 17 estados cómo la ley plasmaba cuáles eran los órganos, o más bien los órganos internos de las procuradurías y fiscalías que debían de conocer tanto de los delitos cometidos por servidores públicos, delitos de corrupción en específico y faltas administrativas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el orden nacional, que había que la nueva Fiscalía General saca en su ley orgánica establece que tenemos una Fiscalía Anticorrupción autónoma. Esa conoce en teoría de todos los delitos de corrupción, pero al mismo tiempo tenemos una Fiscalía de Asuntos Internos que en realidad conoce de los delitos cometidos por los propios funcionarios de las procuradurías, y además tenemos un órgano interno de control. ¿Qué sucede? Le dan las facultades a la Fiscalía de Asuntos Internos para conocer de delitos que creemos que también incluyen los de corrupción, o sea, no lo dejan claro. Sin embargo, esta Fiscalía de Asuntos Internos tiene mucha menos independencia y no goza de los candados de autonomía que tiene la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, la propia Fiscalía de Asuntos Internos, ¿cómo va a investigar supongamos que es un caso de corrupción de un servidor público con jerarquía superior a la suya? Entonces está investigando una fiscalía interna, está investigando su propia casa sin tener autonomía. Eso ha resultado, y como conocemos la historia, en que no se hacen investigaciones de verdad y no se está sancionando. Entonces, pues abordamos la problemática. Si quieres continuar. Perdón, pensé que era. Gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo de estar aquí. Quisiera preguntarle primero al foro si es que entre alguno de ustedes tenemos algún ministerio público. ¿Ninguno? ¿Alguien que esté, todos están estudiando aquí en INACIPE o algo relacionado con sistema de justicia penal? ¿Nadie? ¿Acá? ¿Quién de ustedes cree que considera que sabe o entiende a lo que nos referimos con sistema de justicia penal? Y ahora sí, espero que en esta haya pocas manos, pero me temo lo contrario. ¿Quién de ustedes o alguien que conozcan ha sido víctima de un delito? ¿Y quién de todos ustedes denunció ese delito? Y creo que todos los que han ido, hay excepciones, pero el tema al que quiero llegar es denunciar un delito. Muchas veces lo hemos escuchado mucho, denuncia, si escuchas esto, denuncia, pero realmente el paso por procuradurías cuando una persona es víctima de un delito no siempre es lo sencillo que uno pudiera pensar que es. Se los cuento porque yo fui Ministerio Público y fui Ministerio Público también de servidores públicos que a su vez cometían delitos en su función. Entonces, realmente lo que buscamos con este estudio, digamos, en términos muy ciudadanos, es saber, cuando una persona es víctima de un delito, piensen que van saliendo del INACIPE, espero que no, toco madera, pero van saliendo del INACIPE, les vuelan su bolsa, ven a la persona que lo hizo, lo detiene un policía, lo lleva a un ministerio público y ustedes dicen, sí, él fue. Y tiempo después, muy poco tiempo después, ven que la persona anda caminando como si nada por la calle. Eso seguro lo han oído en las noticias, han escuchado que alguien lo comenta. Ese tipo de problemas recientemente se le han atribuido a lo que le han denominado un nuevo sistema de justicia penal, que seguro ya ustedes por ahí han visto series, programas, temas de juicios orales donde está el juez presente, están las partes y están debatiendo. Pues en realidad lo que identificamos es que ese problema de que una persona, algo tan sencillo como alguien que ustedes vieron que les acaba de robar y que los detuvo un policía, no ocurre a causa de un nuevo sistema de justicia, sino que esa problemática ocurre principalmente por las deficiencias institucionales que tienen procuradurías y fiscalías en el país, y el segundo, por los altos niveles de corrupción.
¿Y cuál es el siguiente problema que nos encontrábamos? Que las personas cuando llegaban a denunciar esos hechos ni siquiera a veces tenían conocimiento de qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces algo muy normal, llegan ustedes y presentan su denuncia por cualquier hecho, ¿no? Alguien simple y sencillamente salieron y hubo unas lesiones, ¿no? Hubo un pleito y una persona con la que ustedes iban salió lesionada y llegan y presentan unas lesiones. Pues imagínense que ustedes van eso y van con su cuate que está todo golpeado y que es evidente que acaba de ser víctima de un delito. Y el fiscal les dice, claro, aquí voy a empezar a tomar su denuncia, y luego les dice, pero venga como en un mes a ratificar esa denuncia. Eso de venga a ratificar su denuncia no significa otra cosa más que regresar otra vez a confirmar lo mismo que ustedes ya habían dicho en un primer momento. Y lo que descubrimos, peor aún, es que cuando ustedes le dicen, oye, no, yo tengo muchas cosas que hacer la siguiente semana y no voy a poder volver a venir, te dicen, bueno, pues si usted me deja por aquí 200, 500 pesos entre más o menos el promedio, puede ser que usted ya no tenga que regresar. Y muchas veces, muchos de nosotros cuando estamos ahí sin tiempo, que nos surge, que estamos preocupados para que el hecho se investigue, lo más fácil es decir, pues quizás así se estila acá, ¿no? Y sacamos dinero y pasamos ese tema. Y entonces ahí pareciera que no ocurrió nada, se quedó en un acto chiquito y muy, muy calladito. Después, ¿qué ocurrió en un segundo momento? Volvimos a la semana, ¿no? Pues para ver cómo va avanzando la investigación, y resulta que me dicen que pues que aún no hay nada, que ya saben que hay mucho trabajo, y sí hay mucho trabajo, me consta, pero que igual y vuelva usted en una semana, y dices, otra semana. Llego y pido una copia de la investigación que puso, oigan, ya en 2 semanas ya debería haber algo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y resulta que me dicen, pues ¿sabe qué? Cuestan 1,500 pesos las copias. Y uno pudiera pensar, bueno, pues, y ahí ya vamos que como en 2,000 pesos, ¿no? Por ser víctimas de un delito, ya la justicia está costando cuando debería ser completamente gratuita. Entonces regresamos y pagamos los 1,500 pesos por nuestras copias para llevárnosla, y hasta ahí pensamos, bueno, pues puede ser que también cuestan las copias, ¿no? Y finalmente llegan a un mes después y preguntan qué ha pasado por mi caso, y le dicen, joven, ¿qué cree? Ya se dictó algo que se llama archivo temporal. Ah, caray, ¿qué es eso, no? Pues un archivo temporal quiere decir que como no encontramos al cuate de su amigo, que todos conocen, y al que usted me trajo las fotos, el nombre, el domicilio, el nombre de los primos, hasta la hora a la que le gusta ir a comer, pues resulta que no lo encontramos y mejor lo vamos a dejar guardado. Pero si usted me da otros 2,000 pesos, quizás lo podemos volver a abrir. Entonces, échenle a la cuenta, ya cuando llevamos por unas lesiones de alguien que conocíamos completamente y que llevamos toda la evidencia en ese momento, lo vuelven a abrir, y entonces resulta que finalmente me proponen, ¿saben qué? Este tipo de delito se puede solucionar muy fácil, ya lo mandamos citar, ya lo ubicamos y todo lo demás. ¿Qué le parece si se va a un acuerdo reparatorio? Esa figura es muy amigable porque van a sentar a las 2 personas, van a hablar y van a ponerse de acuerdo en cómo pueden solventar ese problema que se derivó de un delito. ¿Y qué es lo que su amigo quiere? Pues que le pague lo que le costó el hospital, ¿no? En el primer momento por las lesiones que le causaron, y quizás 2, 3 días que no pudo ir a su chamba porque estaba ahí con las lesiones. Finalmente llegan al acuerdo reparatorio y les dice el Ministerio Público, ah, pues me parece muy bien, le van a pagar 10,000 pesos por el tema de las lesiones, el hospital y lo demás. Nada más que para que yo lo apruebe, le voy a cobrar otros 1,500. Y esa es una historia que ahí pudo terminar muy sencilla y medianamente se resolvió el caso. Ahora, ¿qué va a pasar con un caso mucho más grave, que fue lo que nos enfrentamos del caso de corrupción? Todos ubican el caso Duarte, seguro lo vieron en las noticias, seguro dijeron, ¿cómo es posible que alguien que se le acusó, no nos consta, pero se le acusó hasta de haber cambiado
medicinas de niños con cáncer por agua destilada, ¿no? Todos se acuerdan de ese caso, todos hemos visto que su esposa la pasa mal, ¿no? En Londres, ya ve que es fea esa ciudad, ¿no? Nadie quiere ir. Entonces decimos, bueno, pues este casito, ¿quién me fue siguiendo la cuenta? Ya ni yo me acuerdo de la cuenta. ¿Cuánto nos costó el del acuerdo reparatorio? Acá ya como en 6,000, 6,500 con todo y su reparación, y le pagaron 10,000, o sea, ya por poco y el pobre sale debiendo, ¿no? Después de ser víctima de unas lesiones. ¿Y cuántos meses se llevó en eso? Que se pudo haber arreglado el primer día. Pues esa misma actitud llevada a un caso como el caso Duarte, lo que implica es que una persona que está acusada de cualquier cantidad de delitos, de robarse miles de millones de pesos de un gobierno como el estado de Veracruz, simple y sencillamente por todas estas ineficacias o por todas estas corruptelas que llevan ahí, le ponen una sentencia de 9 años. Yo creo que hemos visto gente que por menos ha estado 15, 20 años, todos vieron presunto culpable seguramente, ¿no? ¿Cuántos años le estaban echando a un chavo que iba pasando en una moto igual al de otro que acababa de cometer un delito? Y que simple y sencillamente por no tener una defensa, ¿cuánto tiempo se tuvo que echar ahí en una prisión? Pues estos casos, precisamente, hay figuras jurídicas mucho más complejas, por ejemplo del caso Duarte, que se llama un proceso abreviado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tienen toda una investigación muy compleja, armada, es posible que la gente llegue a un acuerdo y diga, a ver, ya, me doy, sí cometí yo el delito y lo que quiero es declararme, digamos, culpable, por así decirlo, y buscar que me reduzcan la pena. Pues resulta que con otras módicas cantidades de 10,000, 20,000, 100,000 pesos o hasta más, esa pena puede reducirse muchísimo más. Entonces, toda esta serie de 15 problemas que identificamos, lo que hicimos fue traducirlos en un lenguaje mucho más fácil para todos, para que si ustedes están afuera de un ministerio público y descubren a alguien que les quiere cobrar por una copia, a alguien que les quiere cobrar por un acuerdo reparatorio, o incluso ya en una audiencia llegan y un juez les dice que su audiencia de juicio, piensen que están en un juicio por homicidio culposo, imagínense, un atropellado, y que ese juicio debe de llevarse continuamente. Ustedes han visto de las audiencias muy bonitas, con video así como esta sala en la que estamos, y que debe de llevarse continua, es decir, un día se agota unos testigos, otro día otros, y al final se dicta sentencia. Pues hay jueces que malamente continúan haciendo esas sesiones un mes después, 2 meses después. Por Dios, ya ni siquiera, ¿ustedes se acuerdan de lo que desayunaron antier? Casi nadie, ¿no? ¿Qué vamos a esperar que un juez se acuerde de lo que analizó de pruebas de testigos hace 3 meses? Nada. Y todos estos pequeños actos lo que precisamente hacen es que la gente se vaya, uno, decepcionando del sistema, que no tenga acceso a la justicia, que tenga que pagar por una justicia que es gratuita y que al final no pueda ejercer sus derechos en un momento clave. Entonces, la invitación es para que le echen ojo a estos 15 puntos que básicamente relatan entre estos que les acabamos de contar contra muchos otros, y lo que les da a ustedes es el fundamento jurídico y los puntos clave de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que pueden exigir. Y la idea es que empecemos a pensar que no solo es un tema de que la autoridad está obligada a hacer las cosas bien. Al final, los sistemas de justicia como el que estamos tratando de implementar lo hacemos todos. Y es parte de nosotros convencernos de que tenemos que señalar, denunciar, también señalar lo que está bien hecho y cuando alguien nos brinda una muy buena atención con buenas prácticas. Entonces, estos 2 estudios, ya no me quise referir tanto al estudio completo que fue el que abordó Adriana e Irene, sino más bien a esta guía de 15 puntos para que ustedes la puedan descargar. Está disponible en ambas páginas, tanto de Impunidad Cero como de Togil. Es www.togil.org y www.impunidadcero.mx, ¿verdad? Impunidadcero.com.mx, nada más.
y ahí pueden descargar esta guía. Y la idea es que ustedes, todos estos hechos que les acabo de contar, les aseguro que ustedes o lo han vivido o conocen a alguien o un día alguien les va a decir: acompáñenme al Ministerio Público a presentar una denuncia. Y es muy importante que lo vean, está muy sencillo el material de poderlo revisar, analizar, y que sobre todo también, si ustedes van detectando en el camino que existen otras conductas, tenemos muchas quejas también con temas policiales, por ejemplo en las detenciones, han visto que de pronto cuando se detiene a una persona muy recurrentemente se incurre como en excesos del uso de la fuerza con el que se está deteniendo a una persona. Entonces la idea es que ustedes tengan como los puntos clave y puedan ejercer acciones de denuncia, de señalamiento, y que sea básicamente una herramienta útil para el día a día. Entonces creo que viene una ronda de preguntas. ¿O quieren comentar algo? Una vez que se hayan identificado estos puntos, y a lo que nos referíamos con el estudio, es que no solamente se quede, sí, aquí está este punto que identificamos, sino que es súper importante que también lo pueden ver en esa misma guía, y hay un resumen de dónde voy y presento una denuncia. O sea, ya me enfrenté con un hecho de corrupción, ya me enfrenté con irregularidad, ya me ofrecieron, sin yo saber, un abreviado en el cual yo no estoy ni siquiera aceptando mi culpabilidad, un poco coercionado. ¿Dónde voy y presento mi denuncia? Y ahí también entras a una maraña, que es lo que un poco traté de explicar antes, de que existen 200 órganos internos. La realidad es que en esa propia guía también hay unos lineamientos de a dónde tienes que ir a presentar. O sea, si es una falta administrativa, si es un delito, y más que nada, o sea, si creemos nosotros que los usuarios tienen como esa responsabilidad de vigilar a los ministerios públicos. O sea, si nosotros, que somos usuarios, que esperamos una buena práctica, esperamos que se nos imparta justicia, somos los primeros en por flojera o por desconocimiento o por no información caer en esos actos, pues vamos a perpetuar que el sistema de justicia no funcione. Entonces, sí, más que nada, queremos que entendamos que la ciudadanía somos los ojos, y que el propio sistema está diseñado para que las víctimas, los imputados, sean el contrapeso real del Ministerio Público. Y para acabar de cerrar y regresando, creo que todo lo que les dije al inicio no era correcto, entonces muchos de los no abogados, hola. Sí quiero regresar a un punto sobre qué estamos viviendo ahorita respecto a estas temáticas, y creo que es importante que ustedes tomen en cuenta. Todos estos 15 puntos que señalaron Estefanía y Adriana tienen que ver con una cosa que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, que se crea cuando se crea el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, un poco para que todos los estados puedan seguir el mismo proceso en un procedimiento penal. Sin embargo, lo que vemos día a día es que no se cumple. Y lo que estamos viendo ahorita en muchas reformas que están intentando pasar en el legislativo es que se está intentando ir en contra de todo lo que se ha avanzado que este nuevo sistema de justicia penal ofrece, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los grandes avances y una de las cosas que nosotros determinamos con nuestro ranking de procuradurías es que el nuevo sistema de justicia penal es 141% más efectivo que el anterior sistema. Y eso se refiere a que tiene más salidas para poder desahogar todos los casos y todos los delitos que le llegan, ¿no? Entonces sí creemos que cuando ustedes escuchen hablar que se están intentando pasar medidas o reformas para que sean delitos graves, que averigüen un poco más qué se está discutiendo, ¿no? Porque sí creo que estamos cayendo en retóricas muy fáciles que esconden detrás realidades completamente distintas. Y a esto que me refería a delitos graves, que tal vez en algún momento ustedes escuchaban, se refería a ampliar el número de delitos que podían merecer prisión preventiva oficiosa. Y la verdad es que sí nos preocupa mucho, tanto a TOJIL como a Impunidad Cero, este tipo de reformas, porque tal y como nosotros hemos determinado que el sistema de justicia en el país funciona, que no solamente adolece muchísima corrupción, sino de muchísima ineficacia, sí creemos que lo único que estas medidas van a ofrecer es más injusticia para una gran cantidad de mexicanos. Entonces, que cuando nos dicen que realmente van a meter a la cárcel a gente por corrupta y por delitos graves, lo que en el fondo nos están diciendo es que nos van a hacer ver que están metiendo más gente a la cárcel si realmente llevar procedimientos de acuerdo al debido proceso y que tengan una sentencia. Entonces sí creo que es momento de que todos nosotros como mexicanas y mexicanos pongamos atención en estos temas. Como les dijo Estefanía, la guía la pueden consultar en www.impunidadcero.org y en tojil.org, y que vean estos temas, porque sí creo que ya es momento de empezar a empaparnos de ello, ¿no? No solamente porque desgraciadamente hay una alta probabilidad de que seamos víctimas de delito en algún momento, sino que tal y como están las discusiones hoy en día, sí creo que nos toca a nosotros defender lo que se ha avanzado con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y pues ya ahora sí, gracias.
En este momento se abre un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano y mis compañeros se acercarán. Sí. Yo sí quiero hacer una pregunta a Estefanía. Gracias. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Porque mencionaste que hay casos que duran muchos meses cuando debería de durar un solo día. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo. Y yo tengo dos problemas. Desde el año 2017 quiero recuperar mis pertenencias que tienen aquí en la Chedraui y los estoy demandando ante el Ministerio Público. Año 2017, tienda Chedraui, quiero recuperar mis pertenencias. Una mochila como esta con pertenencias adentro. Repito, año 2017. Otra, quiero recuperar todas mis pertenencias que tiene el Reclusorio Norte, año 2017. Y también estoy demandando al director del penal Reclusorio Norte, repito, año 2017, y también lo estoy demandando al Ministerio Público. Hoy estamos a 21 de marzo, año 2019, y no puedo recuperar esas pertenencias. Está pasando todo lo que mencionaron, es lo que me está pasando. ¿Qué puedo hacer? Aquí el punto clave que es lo que comentábamos hace un momento, es importante, pasa como un doble delito, eso que están describiendo. Eres víctima del primer delito y cuando vas y lo denuncias y no tienes respuesta, eso es como ser nueva víctima de los servidores públicos que están actuando omisamente o que incluso están incurriendo prácticamente en generar irregularidades. Entonces, lo importante que hemos destacado es que esa ineficacia de los ministerios públicos cuando se les denuncia un delito y no actúan, debe denunciarse también ante los órganos internos o visitadurías para que precisamente entren esa segunda autoridad a generar una investigación, y muchas veces eso detona que el primer asunto pues pueda actuar de manera mucho más ágil también. Que también percibo que estos dos casos que tengo, uno en la delegación política o alcaldía de Benito Juárez y la otra alcaldía de Gustavo Amadero, yo percibo que los abogados no están bien capacitados. Es otro problema, no están bien capacitados, pero completamente. Yo no soy abogado, y precisamente yo estoy aquí y he tomado muchas pláticas de derechos humanos, muchas pláticas de derecho penal, muchas pláticas de derecho laboral. Quiero aprender. Yo estoy leyendo la Constitución, estoy leyendo el Código Penal de la Ciudad de México y el Nacional, porque quiero aprender. Por eso me llama mucho la atención eso. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en todos los ministerios públicos que no estén bien capacitados? No leen los expedientes. En ninguno de los dos casos que tengo, repito, uno en la alcaldía de Gustavo Amadero y el otro en la alcaldía de Benito Juárez, no percibo yo a ningún funcionario del Ministerio Público con capacidades para resolver en un solo día un problema de una mochila con documentos que solamente me importan a mí, que son de importancia para mí. ¿Cómo le hago? Ya no sé qué hacer. Eso es todo. Gracias. En el caso de descubrir a un ministerio público que comete una falta, por ejemplo, los criterios de oportunidad, que uno de los requisitos es para acceder a ellos ser primo delincuente, no tener antecedentes penales, pues se descubre que tiene antecedentes penales, ¿ante qué órganos puede denunciar este ministerio público que incurre en esta falta? Aquí hay un tema. En esa hipótesis que pones, ¿tú eres, digamos, la víctima? No. O como una persona víctima que
Ese caso está bien interesante porque fíjense que tenemos dos vías, una que le podríamos llamar la procesal y otra que sería la vía, digamos, sancionatoria. Entre la vía procesal, si tú eres la víctima del delito en el cual se le aplicó un criterio de oportunidad a un imputado, tú tienes 10 días a partir de que te notifican ese criterio de oportunidad para ir a controvertirlo ante un juez de control. Y en una audiencia pública ahí se debe debatir sobre si estuvo correctamente aplicado o no, y en caso de que no se haya aplicado correctamente lo pueden revocar. Adicionalmente a eso, si ese Ministerio Público realizó el criterio de oportunidad con corrupción o irregularidades, también puede ser sujeto a alguna sanción de carácter ya sea administrativo o penal. Entonces, específicamente para proceder en contra del Ministerio Público tiene que ser por la vía administrativa. Puede ser, es que depende, puede ser las dos. Si esa vía, digamos, de aplicar el criterio de oportunidad te vino de un acto de corrupción, ojo, ahí ese mismo hecho comete los dos. Comete tanto delito de cohecho como una irregularidad administrativa. Entonces tú lo puedes denunciar ante una visitaduría y ellos tienen la obligación de investigarlo por las dos vías, tanto administrativa como penal, pero procesalmente puedes ir ante el juez de control para solicitar que se revoque ese criterio de oportunidad mal aplicado. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco García, la solicito por su trabajo. Mi pregunta va encaminada. ¿Qué opinan ustedes o si han investigado acerca del 140 del Código Nacional? ¿No es esto no abre un espectro muy grande para el Ministerio Público para hacer corrupción? Porque pues es algo en donde entra la persona en flagrancia, el Ministerio Público sin rendir cuentas a nadie, que dicen muchos que pues tienen que rendirle cuentas al fiscal, el fiscal a su vez al procurador, pero esto queda administrativamente. Me he encontrado situaciones en las que tienen la consigna por parte del fiscal, pues nada se va, todo se va a judicializar o viceversa, solamente los casos que yo les ponga palomita, eso no se judicializa. Y dentro de esos casos hay, pues no sé, puede ser un robo simple que sí judicializa, y en otros que no lo judicializan, un delito más grave, ¿no? Que de impacto más grave a la sociedad. ¿Qué pasa ahí? ¿Han investigado esto? Yo pienso que eso está mal, ¿no? Porque le dan una manga muy ancha al Ministerio Público y resulta que la víctima a veces termina, hace entrevista, bueno, le dicen que se presente posteriormente, sale, no sé, se le olvidó algo o regresa a la hora o 2 horas y ya no está el imputado, el que le cometió el delito. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es el criterio, ¿no?, del MP para hacer esto del fiscal? Yo pienso que ahí sí la ley debería de cambiar un poquito y darles pues algún candado, ¿no?, pero que esté descrito en la norma, no que quede a consideración del MP o del fiscal. Gracias. Pues justamente sí lo abordamos creo que en el punto 3 o segundo, y para poner un poco en contexto a todo el mundo, esta mala interpretación del 140 se refiere a lo que todos hemos escuchado en el radio como la puerta giratoria, y este es como, literalmente se refiere a que el delincuente entra detenido y lo ves, los propios víctimas lo ven salir, como tú mencionas, si se olvidó algo, ven salir a la persona. Esto se debe justamente a una redacción que tiene una redacción lamentable del artículo 140, donde los ministerios públicos han interpretado, y la redacción va en el sentido de si una persona es detenida por un delito, es decir, un robo sin violencia, por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, eso es un poco lo que mencionaba Irene y va justamente relacionado, es un delito que en ese momento no le aplica automáticamente la prisión, es decir, que lleve todo su proceso penal en la prisión automáticamente. El Ministerio Público ha entendido que tiene la facultad de liberarlo. Sin embargo, el artículo, la interpretación que se buscó en su momento, que se redactó, y lo dice en el siguiente, pues se tiene que leer en contexto con el precepto de abajo, o sea, con el artículo de abajo, quiere decir que el Ministerio Público en realidad no está obligado
a llevar a esa persona detenida en flagrancia ante un juez para que se le imponga una medida cautelar privativa de libertad. Sin embargo, si el Ministerio Público considera que sí es necesario, no solamente prisión preventiva, o sea, puede ser otra medida cautelar. Ahorita explico un poco las medidas cautelares. Este Ministerio Público podría, presenta al detenido ante el ministerio, ante el juez, y le puede incluso justificar no solamente la prisión preventiva, sino otras medidas cautelares, es decir, que quede en su domicilio, que venga a firmar, o sea, congelar cuentas, o sea, la gama es inmensa. Entonces, el Ministerio Público, efectivamente, hemos justamente identificado que en muchos estados la regla general, porque para ellos representa un incentivo de no tener carga de trabajo, quiere decir que llega un detenido por un delito muy sencillo, muy recurrente, que es robo. En ese momento, por ejemplo, lo que comentas también, lo encuentran, logras que un policía lo detenga, lo llegas detenido, y el Ministerio Público, un poco tanto para pedir dinero como para liberarse de la chamba, le dice, bueno, pues usted denme 200 pesos y lo voy a sacar bajo el 140. En realidad esto es un fenómeno que está sucediendo y que hemos identificado en muchos estados, y esto ha generado impunidad, porque al final esta persona que fue detenida se la liberan y ellos dicen, bueno, te voy a mandar citar. Esto no sucede. O sea, si vemos los índices de las personas que han regresado a ser detenidas después de que habrás liberado el Ministerio Público, es bajísimo. O sea, no hay órdenes de aprehensión, se han emitido, pero de que van y lo detienen otra vez, eso no, casi con rara vez sucede. Entonces, efectivamente, es un punto que nosotros desde Trujillo Impunidad Cero hemos hablado mucho reiteradamente. Se necesita hacer un ajuste a ese artículo 140, y además en la práctica se necesita reportar y más bien denunciar, como mencionado, a los ministerios públicos que le estén ofreciendo a cambio de una gratificación. Yo nada más quisiera como sumar ese punto. Efectivamente hay una mala interpretación y vicio de corrupción, y creemos que si bien la redacción hoy por hoy no es la más afortunada y da lugar como a todo este margen amplio de discrecionalidad, aún así las procuradurías y fiscalías pudieran hacer ajustes, por ejemplo, normativos muy sencillos, como lo que justamente se comentaba, simplemente con que se determinara cuáles son los requisitos objetivos, y no dependiendo de caso en caso, y si es de amigo, y si trae influencias, y si va a soltar dinero, ¿cuándo vamos a dar esa libertad? Y en el peor de los casos, la verdad es que mucho se ha debatido. Creo que es el mejor, si tuviéramos que decidir entre llevar a todos o no llevar a nadie, lleven a todos ante un juez, y no para que se le imponga la prisión, pero creo que es hasta un derecho de una persona detenida que por todos los casos los jueces determinen, oye, ¿me detuvieron legalmente o no me detuvieron legalmente? Porque muchas veces también hay ahí un aprovechamiento, ¿no? De decir, incluso cobran actos de corrupción de detenciones que saben que de llegar a un juez inmediatamente le darían la libertad, porque ni siquiera había unos supuestos de flagrancia. Entonces lo abordamos en el punto 3 de la guía, y sí es un tema que especialmente nos preocupa desde la operación del sistema, porque creemos que ahí es donde se están gestando como problemas muy, muy claros. Gracias. Tenemos una pregunta de bueno, más que pregunta, buenas noches, es un comentario. La licenciada Estefanía estaba comentando hace un momento que en los ministerios públicos tenían bastante carga de trabajo. Este ha sido una excusa y un pretexto para todos los ministerios públicos, porque cada que una persona va supuestamente sin cita, se tardan bastante tiempo en atender, inclusive lo que se comenta, venga mañana, venga una semana, venga un mes. Yo ya he tenido el gusto de coincidir aquí con usted, realmente lo he visto, y la verdad que gusto que ciudadanos que no necesariamente tengan que ser abogados o estén dentro del área, como la licenciada Irene, tengan la facilidad de poder venir ante algún instituto de este estilo y poder, bueno, aprender, ¿no? Siempre es bueno aprender más, capacitarse. Yo le recomendaría a usted, pues, que el problema quizá ni siquiera radique en el Ministerio Público donde se esté llevando a cabo la denuncia, sino en su abogado defensor. Recordemos que el abogado es aquella persona que vela por las garantías y los derechos de cada individuo. Como ciudadano que se dedica a cualquier otra profesión, no necesariamente tiene que saber todo el protocolo, para eso existe la figura del abogado. Entonces el abogado es la persona encargada de estar insistiendo y estar diario con el Ministerio Público hasta que lo tenga a la coronilla. O sea, tiene que estar ahí diario, tiene que estar ahí al pendiente de su asunto, tiene que sacarlo como de lugar. Y por supuesto que también esta figura de el tráfico de influencias y
recibir dinero a cambio del cohecho. También lo vemos con los abogados, es decir, se reparten no solo las responsabilidades de los ministerios públicos, de la Fiscalía y de la Procuraduría. Es un círculo vicioso que si a fin de cuentas no se tiene desde la raíz, caemos en él. O sea, es muy fácil caer, es una línea muy delgada y pienso yo que el trabajo está sobre el abogado. Si usted ya lleva 2 años y no le han dado respuesta, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí mejor dejamos tus servicios profesionales y yo voy con alguien que le interese mi asunto. Entonces es importante que el abogado esté exigiendo, diciendo, oye, él tiene que estar ahí en el Ministerio Público hasta que ya, porque ¿sabes qué? Te voy a atender porque te atiendo, en este momento se resuelve, pero a la voz de ya. O sea, eso es instantáneo. No debemos echarle también la culpa a la Procuraduría, al Ministerio Público. El abogado defensor también tiene una postura muy importante en este tipo de asuntos. Y pues bueno, lo felicito por informarse también. Qué padre que ciudadanos que no necesariamente tengan que ver con algo de derecho, pues se interesen en tomar este tipo de capacitaciones. Yo quisiera aquí en este tema, muy importante el tema del qué rol tienen los abogados, porque también lo abordamos en la guía, y nada más tener claro un tema. Acuérdense que hay 2 abogados principalmente, el de las víctimas, como es este caso, que es tu asesor jurídico, y el de las personas que están imputadas, que es el defensor. Aquí detectamos también que existen como problemas sistémicos muy fuertes. En el caso de los asesores jurídicos, que son quienes atienden a las víctimas, hoy, no es así en todas las entidades, pero en Ciudad de México dependen de la propia fiscalía, los públicos. Porque también pónganse a ver un tema que ha sido muy recurrente. Si a ti te estuvieran acusando de un delito y no tienes recursos para pagar un abogado, pues vas a un defensor público. Pero muy seguramente harás lo posible o lo imposible, ahí casi vamos luego empeñando un riñón, ¿no?, para poder tener un defensor, pero estás en ese supuesto. Cuando tú eres la víctima, estás en el peor de los mundos, porque imagínate que tu delito es robo. Imagínate que te robaron, entonces encima tú ya no tienes un peso porque pues fuiste víctima de ese delito, ya el fiscal te está cobrando y además le tienes que pagar a un abogado, ya estás como en el peor de los mundos. Entonces dices, bueno, pues voy a ir con un asesor jurídico, que en teoría debe de ser gratuita, conforme a lo que dice la Constitución, pero resulta que llego y ese asesor jurídico, su jefe es el mismo procurador que es el mismo jefe del Ministerio Público, y eso detectamos que es muy negativo, porque esa actitud muy combativa que debería de tener y estarlo llenando de escritos y de denuncias, siendo un servicio gratuito, muchas veces se ve reducido porque también tienen muchísimas fallas institucionales, y otra porque jerárquicamente dependen de los mismos jefes. Entonces es un tema como donde también hay que tener muy puesto el ojo, pero eso que dices es clave. El sistema muchas veces va a ayudar a mejorar en función de que cada quien haga su parte, y cuando un área es muy fuerte, por ejemplo cuando los defensores son muy acuciosos, el Ministerio Público mejora, porque sabe que está siendo auditado todo el tiempo y que todo lo van a ir a controvertir a un juez, o que voy a incurrir en algún acto como alguna denuncia. Entonces sí es clave también como esos contrapesos del propio sistema. Tenemos una pregunta. Claro, más que nada es una observación. En este caso yo soy criminólogo y pues he notado, más que ser criminólogo, uno ciudadano, y aparte soy comerciante, tengo negocios en la colonia Santa María de la Ribera. Últimamente en esa colonia pues por una delincuencia organizada que ya todos sabemos cuál es, pues hay tanto robos o cobro de derecho de piso, y ha pasado mucho. Entonces muchas veces la gente llega a la policía mucho tiempo después, y si los llegan a agarrar como tal, muchas veces ahí sí un policía dice, pues yo lo llevo a que levante la denuncia y todo, pero cuando no los agarran, y lo peor de todo es que vecinos dicen, ¿sabes qué? Aquí a 4 calles los vi, vienen vestidos así, traen la moto ahí incluso. Yo les recomiendo que vayan para allá, y los policías se quedan por decir 15 minutos escuchando el chisme de cómo estuvo, y dicen, no, es que si no los agarran al momento, la observación que he visto de todos los policías es a los comerciantes, no denuncien por favor, no denuncien, y al menos yo que soy también comerciante, luego pasa de que uno les llene ciertas hojas, y me llevo bien con ellos, entonces luego me dicen,
A nosotros no sabes cómo nos va mal si denuncian no sé, un robo, porque como tal, si no los agarramos, pues ahorita los comandantes están, como mandaron un grupo de elementos especiales de la colonia Morelos de Santa María por lo del derecho de piso, entonces se supone que si así están haciendo el trabajo bien, pues son llamadas de atención muy fuertes para ellos. En ese caso no convendría una política dirigida ciertamente a policías, porque muchas veces los policías son los que están propiciando la impunidad, porque a lo mejor si, no sé, si una persona quiere continuar una investigación de un robo, porque ha pasado que roban, disparan 2, 3 veces, dejan ahí los casquillos, el policía no, es que no denuncia, casi hasta ellos se lo llevan. Entonces yo creo que eso también para los criminalistas, si llegan y por decir el hecho de recoger los casquillos puede ser, pues puede dar pie a que más adelante pueden seguirle los pasos a este tipo de personas, ¿no? No sé, al registrar los casquillos en el sistema IBIS, al encontrar algún fragmento de alquilar y lo pueden buscar en el, no sé, en la plataforma AFIS también. Entonces no consideran que también sea muy bueno una política dirigida a policías, porque muchas veces los policías son los que están pues propiciando que no se sigan las investigaciones más a fondo. Pues fíjate que tienes un punto muy interesante. O sea, el sistema acusatorio en específico ha platicado, o más bien se centra en que el primer respondiente se le llama, y generalmente son la fuerza pública y nosotros policías. Sí, coincido que falta mucha capacitación y que un pie del cual está cojeando el sistema es el primer servidor público que llega al lugar de los hechos delictivos y son los policías. Yo coincido que se tiene que hacer todo un rediseño institucional hacia dentro de las policías, porque de verdad yo trabajé en la Policía Federal 2 años, tuve muchos policías a mi cargo y en un principio entré con expectativas muy altas de un policía con capacitaciones, iba a cambiar, podía salir a la calle empoderado, y realmente un policía cuando se enfrenta en la calle a la realidad es completamente diferente. O sea, ellos mismos se pagan, o sea, muchas veces son criticados porque la sociedad no ve que actúan, y no estoy diciendo que en todos los casos ellos sean ciudadanos ejemplares, servidores públicos ejemplares, pero sí existen muchos que inician con una intención, con una vocación de realmente servir, y al final la propia diseño institucional los abandona. ¿Qué quiero decir? Muchas veces sucede que el policía sí quiere ir a detener, supongamos en el caso, en la colonia de Santa María, va y detiene, en el momento en que lo llevan, o sea, el propio sistema tiene como incentivos perversos. El policía ya pone en riesgo que el propio persona detenida diga que le violentaron sus derechos humanos, y no hay un peso, es un contrapeso por parte de la institución que lo arrope y que lo defiende y que le diga, sabes qué, adelante. Yo creo que los incentivos que tienen, que tú dices, se los regañan, si no, están mal enfocados, y ellos en realidad en el momento que están en la calle se encuentran solos. Entonces no nada más, y coincido, se tiene que capacitar mucho más cuando se les está pidiendo un rol tan importante como que ser el primero, el que va a llegar, el que va a presentarse, va a levantar la denuncia, el que, como tú dices, va a cuidar la evidencia, el que va a hacer el levantamiento. Y falta mucha capacitación, falta mucho para llegar a eso, pero también creo que se tiene que hacer un diseño de fortalecimiento institucional, es decir, que un policía sienta orgullo de ser parte de la institución, que vuelva a las calles ese orgullo de ser un policía. Hoy en día el policía hace su trabajo y la gente le grita, ya, vete a tu casa, mejoras algo. Y eso que hacemos los ciudadanos de despreciarlo se ha vuelto un círculo vicioso, porque sí hay policías corruptos, pero también hay policías que salieron con vocación, y la misma ciudadanía los reprocha cuando hacen su trabajo. Entonces yo creo que el policía, la figura se tiene que reconfigurar completamente, pero estoy de acuerdo y entiendo por qué un policía le daría hasta miedo detener a alguien. Y solo dos cosas, creo que no hicimos hincapié en esto, pero aunque se llama Guía contra la Corrupción en Ministerios Públicos, la verdad es que la elección del nombre fue un poco como porque creemos que es la figura que más identifica a la gente, pero los procesos o los 15 puntos críticos que identificamos no tienen que ver solamente con los ministerios públicos, sino con toda la gente que está involucrada durante el proceso penal. Entonces sí tiene que ver también con policías, tiene que ver con jueces de control, con los defensores públicos, entonces todos están considerados, entonces no se guíen por el nombre, porque sí estamos viendo a todas las figuras involucradas en el proceso, ¿no? Y nada más para acabar, yo sí creo que hace falta, en Inglaterra existe una cosa que se llama PACE, que es como lo que da la guía de actuación de todos los policías, y con base en ellos sí saben así de, yo puedo hacer esto ante tal circunstancia, entonces no puede pasar lo que decía Estefanía, ¿no? Que les dé miedo de ir a agarrar a una persona, porque ahí van a empezar a decir que se están violentando sus derechos.
Entonces yo creo que ese es un elemento clave ahorita que hablamos tanto de la Guardia Nacional. Si no empezamos a hablar de estas políticas públicas que hacen falta para que las policías puedan hacer bien su trabajo, muy difícilmente en 5 años vamos a poder ver o dejar de atrás la Guardia Nacional. De este lado tenemos una última pregunta. Buenas noches, mi nombre es Samuel Carrillo. Quisiera preguntarles, aparte de la carga de trabajo que tiene el Ministerio Público, ¿cuál es su opinión respecto a que tenga que pedir el Ministerio Público para emitir una orden de aprehensión a un juez, tenga que pedirle que la emita, ¿no? Yo creo que esa hay una laguna donde también le damos más tiempo al procedimiento, ¿no? Es un tiempo al procedimiento que pues podemos ahorrarnos, ¿no? Digo, me gustaría saber su opinión y también coincido en lo mismo con mi colega. Creo que la astucia del abogado tiene que ver mucho. Me tocó alguna vez un asunto donde se recuperó el vehículo de la víctima, ante el Ministerio Público se acreditó la propiedad y el Ministerio Público pedía 6,000 pesos para que pudiesen liberar ese vehículo. Entonces nosotros, pues, yo creo que fue una jugada muy hábil de nuestra parte, pues decidimos pasar con el fiscal y le preguntamos al fiscal cuál era su opinión de más o menos qué cantidad le teníamos que dar al Ministerio Público para que nos pudiera dar nuestro vehículo que habíamos acreditado, ¿no? Y ahí pues inmediatamente, pues se imaginarán que nos entregaron el vehículo de una manera muy rápida y eficiente, ¿no? Entonces creo que también pues debemos de, como abogados, no propiciar, ¿no? Como dicen ustedes, no propiciar esa corrupción, debemos de ser astutos, debemos de trabajar con la Fiscalía, debemos de saber poner en qué punto, ¿no? En qué punto se puede caer en una corrupción y hacia dónde va a ser administrativa o ya cae en un delito la acción o omisión del Ministerio Público, ¿no? Mire, rápido con el tema de la orden de aprehensión, acuérdense, tenemos detención por flagrancia, que es el caso que platicaban, está cometiendo el delito, hasta ustedes, si no son policía, pues está cometiendo el delito, pueden detener a alguien y llevarlo. Tenemos orden de aprehensión y caso urgente. En caso urgente, que es cuando el MP puede ordenar una detención, hay un poco de por qué se cambió a fortalecer esta figura de que tenga que pasar por un juez y dar una orden de aprehensión. No es más que el resultado de la serie de abusos que históricamente han ocurrido en nuestro país. Pero no tendría por qué tardar tanto. Justo uno de los puntos que se estableció con el sistema es la existencia de jueces de control, que los vemos como muy ceremoniales a veces en la audiencia, pero hoy ya resuelven sobre órdenes de aprehensión hasta por correo electrónico en no menos de 3 horas. Entonces partimos de la base de que la figura de que un juez lo resuelva es completamente correcto en ese supuesto. Lo que no está bien es que de pronto los procesos siguen siendo demasiado burocráticos, contrario a lo que la Constitución y la ley prevén. Entonces creo que más bien tendríamos que atender cómo hacemos la operación más ágil y mucho más rápida. Y con el tema del ejemplo que nos comentaban, pues es eso de los ejemplos que veíamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Y pues desde luego denunciar, señalar, siempre les va a generar un resultado mucho más positivo, aunque sabemos que a veces no es tan fácil porque da miedo, porque te pones en riesgo, porque a veces nadie te pela, vas y les dices y no tienes ningún resultado, pero creemos que, digamos, a punta de que todos lo hagamos todos los días, las cosas van a tener un resultado distinto. Muchas gracias. Sí, nada más quería una rapidísimo, que justo la astucia del abogado no debería ser un condicionante para que tu proceso avance o no. O sea, ahí realmente quiere decir que el sistema por sí mismo no está corriendo y que está necesitando estímulos, sea corrupción, sea un abogado astuto. Y lo que mencionabas tú también era importantísimo, o sea, la asesoría jurídica es tan deficiente por muchas razones, que no está haciendo esa labor de hacer un contrapeso y en su caso pues le lleva 2 años esperando a que se resuelva su denuncia. Sí, de hecho yo ya me quise apoyar en mi abogado, me dice, falló, me apoyé en derechos humanos, en la nacional, falló, me quise apoyar en la comisión del DF de derechos humanos, falló, me apoyé en la Secretaría de Gobernación, medio me apoyó, porque dijo, señor Balcázar, la Secretaría de Gobernación no es competente, nada más tiene competencia con la Policía Federal. Los reclusorios le pertenecen a la Secretaría de Gobierno de la ciudad.
ellos sí son competentes. Fui con la oficina de gobernación o de gobierno de la Ciudad de México y me dijeron que eran incompetentes. Otra institución a la que fui, que sí son competentes, y eran el superior inmediato del director del penal, era la Secretaría del Sistema Penitenciario, falló. Fui a la Arquidiócesis Primada de México, tiene una comisión de reclusorios. La arquidiócesis o esa comisión de reclusorios, cuando sale alguien libre del reclusorio, le ayuda económicamente, con comida y con ropa. Me presento y de inmediato la persona que me atiende me dice, no, le puedo ayudar. También me falló. Entonces he acudido a muchas instancias y todas me han fallado. Yo quiero agregar algo porque sí me llama mucho la atención esto. Hay casos que duran muchos meses cuando deberían de arreglarse en un solo día. Repito, lo mencionó Estefanía Medina Rubalcaba. Hay casos que duran muchos meses cuando deberían de durar un solo día. ¿Por qué no le proponen ustedes como ONGs a los legisladores que fundamenten en la ley que la entrega de una mochila sea en un día y no en años? Yo he llegado a la conclusión, y espero que no esté equivocado, me he hecho esta pregunta yo: ¿en cuánto le está saliendo al país estas 2 carpetas de investigación ante el Ministerio Público que ya duran 2 años? ¿En cuánto le está saliendo? ¿Cuántos de los que están atrás de mí están pagando vía impuestos a esos funcionarios públicos del Ministerio Público que no están haciendo bien su trabajo? ¿En cuánto le están saliendo al país? 2 años. Y no puedo recuperar mis pertenencias. Una mochila con unos documentos y un celular. Propónganlo. Agradecemos su participación, muchas gracias. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece la participación de nuestros ponentes y a nombre de nuestro director general les hacemos entrega de su reconocimiento. Agradecemos la presencia de las universidades Hartman e Hipócrates que nos solicitan del estado de Acapulco. Agradecemos la asistencia también a todos ustedes, los esperamos en nuestros próximos eventos. Que pasen una excelente noche.